Nuevo episodio de Ferroweb Podcast. Esta vez, Nico, Lucas y Gaby te traen el análisis de lo que fue la fecha 25 ante Independiente Rivadavia. Hola verdoladas, ¿cómo están? Bienvenidos a este FW Podcast 2021 con la fecha 25 y la goleada ante Independiente Rivadavia Mendoza. Un partido importante, obviamente, por la cantidad de goles, porque siempre es positivo ser efectivo y convertir, pero más importante todavía por el rival, por el contexto, por la construcción que está llevando esta dupla técnica al mando del equipo y por la consecución del nivel mostrado ante Barracas, sobre todo, y agregándole justamente lo que decíamos, la efectividad. Importante también por quienes convirtieron, porque es bueno que la dupla, tal vez titular, lo hablaremos durante el programa, se encuentre con goles, porque Moreira, un chico del club que está sumando sus primeros minutos y que se está transformando en un jugador importante, convirtió su primer gol en primera. Y también para agregar los goles de Gallardo y de Ramis, dos que se esperaban mucho más hasta el momento y que tal vez a partir de la anotación puedan encontrar una alza en su nivel. Chicos, les doy la bienvenida a Lucas y a Gaby que estuvieron en el campo de juego. ¿Cómo vivieron ustedes el partido? Son todos aspectos positivos, lo que resulta de la goleada frente a Independiente Rivadavia Mendoza. Por lo que decís en lo anímico, por varias aristas del funcionamiento del equipo, porque estamos entrando en una instancia de definición y no es nada menor haber encontrado, porque esto yo ya no lo pongo en el orden de una casualidad, lo pongo en el orden de que hay un recorrido, una cronología de cómo fue avanzando el equipo o mejorando el equipo desde que agarró la dupla, ¿no? Los primeros partidos con algunas dudas, pero bueno, si bien obviamente es complicado mantener un estándar de juego así, lo real es que hay mejoras y creo que el equipo se está sustentando en esas mejoras y eso es un aspecto por demás positivo. En el partido anterior ante Barracas habíamos señalado que el equipo afortunadamente se encontraba más organizado, más armado, más presente en lo que tenía que hacer. Parecía que había interpretado lo que la dupla técnica le estaba pidiendo desde hace tantas fechas. Difiero un poco con Lucas cuando dice que esta mejoría iba increyendo desde la primera fecha, aquel partido con Güemes, donde en los 45 minutos iniciales tuvimos un buen desarrollo de partido y se veían cosas muy interesantes que no se pudieron sostener ni siquiera en el segundo tiempo de ese partido y en los partidos subsiguientes. Algunas pizcas habían de intención de ser un fútbol un poco más agresivo, pero el partido con Barracas yo creo que fue el punto de inflexión y esperemos que así lo haya sido, porque habíamos visto que el equipo funcionaba de otra manera y nos preguntábamos en el podcast anterior si eso se iba a poder sostener. Bueno, afortunadamente en el partido siguiente se sostuvo y se magnificó un poco más, porque todas las actuaciones de los jugadores, no hubo absolutamente ninguno que tuvo un punto bajo. Obviamente, con un 6-0 difícil hablar de jugadores que hayan tenido un bajo rendimiento, pero además estuvieron acompañados del buen juego y eso es meritorio. Se me ocurre, Gaby, que esos primeros 45 minutos que mencionás del partido con Güemes, yo creo que tiene que ver más con un impulso por el cambio de técnico, y si bien podemos rescatar cosas que después terminamos viendo en estos partidos, lo real que lo pongo en el marco más de una excepción, porque la dupla acababa de arrancar. No sé cuánto se le puede imprimir a un equipo en esa situación. Por eso entiendo que lo que
está sucediendo en las últimas fechas, y la corrección que te hago yo lo voy a trasladar un poquito más atrás, en el aumento, en el buen juego del equipo. Es el entretiempo con Instituto, y que coincide con algunos cambios que hace el técnico. Ahí para mí el equipo cambió la cara, y es lo que vemos en el último partido con Barracas y ese segundo tiempo con Instituto, que tiene que ver, quizás lo estamos sobrecargando, ¿no? Pero es con la salida de Gallardo, con el ingreso de Moreira. Ahí me parece que se empezó a acomodar un poco el equipo. Pero esos primeros 3 partidos yo los entiendo como, salvo esa excepción que marcaste, esos primeros 45 minutos, que para mí es un envión por el cambio de técnico, creo que esos primeros 3 partidos eran más de dudas que de certezas. Me parece importante destacar algo que dijo Fabio Orsi post partido, y cito: el próximo partido es peligroso, hablando obviamente del partido que viene con Rafaela. Cuando uno tiene mucha efectividad no tiene que creerse lo que no es. Con Gimnasia y Barracas tuvimos un volumen de juego superior y no se convirtió. El grupo tiene que entender que lo que pasó hoy terminó hoy. Me parece muy acertada la frase de uno de los entrenadores de Ferro, porque no hay que dejarse creer que lo que venga se va a poder repetir. No va a ser para nada simple lo que le queda de campeonato a Ferro, pero es un buen envío. Hay una frase en el fútbol que grafica bastante esto que estás citando, que es que el éxito, el triunfo es impostor, porque uno empieza a pensar que está haciendo completamente las cosas bien, y los errores quedan solapados. Entonces no hay que relajarse, ¿sí? No se van a presentar todos los partidos iguales. Me parece muy saludable lo que está diciendo Orsi, y sobre todo para no perder la cabeza, pero también es muy saludable, ya le digo, lo que está... Hay algo que es clave en esta situación, es que empezamos a encontrar un equipo que, como todo buen equipo, ojalá, esto es muy optimista y lo estoy diciendo más como un deseo que como una realidad. Eso te quería preguntar, les quería preguntar si ustedes creen que se encontró el equipo. Bueno, por lo que me decís, Lucas, vos creés que se encuentra un equipo. Para mí, ya está repitiendo desde el entretiempo con Instituto, como decía anteriormente, pero, a ver, es una virtud, ¿sí? Volverse repetitivo no es una virtud, pero mecanizar algunas cuestiones en un funcionamiento, en el andamiaje de un equipo, en los engranajes, hace que los jugadores estén cómodos, que mecanicen algunas cuestiones, y eso me parece lo que está empezando a encontrar, dado que se sostiene en los últimos 2 partidos, y igual tampoco es que modificó mucho las ideas en los partidos anteriores, a esta rachita que estoy hablando. Pero bueno, para mí es una virtud. Si pensamos en los equipos campeones, salen de memoria, y que se aspire a tener algo similar a eso, es muy bueno. Y es encima, el salir de memoria no es nada más el 11 titular. A veces es decir, bueno, sabés que sale Fattori, entra Miranda. Sabés que, que Gallardo puede entrar para determinada instancia del partido. Hasta esas cuestiones es saludable que se repitan. En cuanto a Brian Fernández, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Se va a poder acoplar cuando esté en condiciones a este equipo? ¿Va a tener que esperar? ¿Cómo se imaginan la inclusión de el jugador que en definitiva es goleador de Ferro? Para mí Brian Fernández es un jugador imprescindible. O sea, no puede estar fuera de la mira de los técnicos bajo ningún punto de vista. Esperemos que se recupere de buena manera. Y los 10 goles que tiene en su haber creo que marcan absolutamente la necesidad de tenerlo en el campo de juego. Está bien, ustedes me dirán que se pudieron convertir goles en el día de ayer. Sí, es cierto, pero tampoco tuvimos fortuna en el partido con Barracas, en donde un jugador que ya tiene 10 goles y que tenía casi la mayoría de los goles de todo el plantel, seguramente alguna de esas pelotas y de esas situaciones que tuvo Ferro las hubiera convertido. Así que yo creo que es un lindo problema para la dupla técnica pensar cómo incluir a Brian Fernández, si desde el minuto 1, por ahí dejando de lado, se me ocurre a mí a Molina,
cada uno tendrá su opinión, o también como una inyección anímica para un segundo tiempo. Quizás, y diciendo un poco con Gaby, es contrafáctico mi argumento, pero yo creo que Brian te da, pero también te saca. Y yo creo que el equipo sin Brian logró tener un volumen donde generó muchísimas más jugadas, capaz con menor efectividad que la que tiene el propio Brian, que Brian capaz genera él 4 jugadas y te hace 2 goles, pero sí en cantidad de llegadas. Y entiendo que Ferro mejoró sin Brian Fernández la cuestión ofensiva. Entonces es verdad que tenés 10 goles, pero tenés 10 goles de un equipo pobre en términos ofensivos, ¿no? También Osela tenía otra idea, si se quiere, que lo cual ya lo hace menos ofensivo, pero yo creería, y era una sensación que tenía en los últimos partidos que ha jugado Brian, que el equipo entraba en una lógica muy alrededor de él y que perdía en términos colectivos. Entonces, si Brian va a entrar a acoplarse a este funcionamiento, y sí, puede ser muy positivo, pero no encuentro que Ferro, a ver, yo sacara a Molina, y no por Molina porque creo que Rivero o hasta Tolosa quizás, en menor medida, pueden cumplir esa función, tienen características diferentes que para mí son claves para el sistema que elige la dupla técnica. Entonces, un 9 con esas características, un poco más corpulento, que aguante la pelota, que sirva, que pivotee, tenés que tener. Esa función no la cumple Brian Fernández. Entonces tenés que sacar a Gonzalo Rodríguez. Y si bien está con tuvo algunos inconvenientes de definición, no esta fecha, sino en las anteriores, me parece que sí está muy metido en este funcionamiento del equipo como para sacarlo. Yo creo que Brian hoy no me animaría a ponerlo de arranque, me animaría a agarrar, darle minutos en un partido donde entre con otra dinámica, pero no desde el arranque y no rompería lo que está funcionando. Me pongo a ver la tabla, quedan 8 fechas, 9 fechas, 8, y tenemos nombres como Rafael afuera, Brown de local, Adrogué afuera, San Martín de San Juan de local, Villa Dálmine, San Telmo en casa, Defensores de Belgrano, Santa Marina en casa y Almagro al final. ¿Cómo ven esta recta final de campeonato? Que si bien faltan muchos partidos, es el momento de definición, es el momento para conseguir puntos y no decaer, porque la tabla te marca que si haces un tropezón lo podés llegar a pagar caro. Este punto de inflexión que hizo el equipo, que aparentemente lo estamos observando desde el partido ante Barracas, habrá que ver si se puede sostener. Esperemos que así sea. Si es así, es como decía Lucas en el comienzo, tiene que ver con el funcionamiento del equipo y no tanto de los protagonistas. Entonces, pensar en un futuro donde haya cierta efectividad, donde se pueda ganar de local y quizás empatar de visitante, Ferro obviamente bajo ese esquema va a poder llegar. No me parece tan grave los protagonistas que están del lado de enfrente, porque en el caso de ayer se jugó con un equipo que estaba cuarto en la tabla de posiciones, y ampliamente fuimos victoriosos y superamos al rival. Y en el caso de Barracas también creo que Ferro fue mucho mejor. Así que, por lo tanto, me parece que no hay que tenerle tanto temor a quiénes son los adversarios, sino en priorizar el funcionamiento del equipo. Esto último que dice Gaby es clave. Si uno se pone a pensar, sobre todo en los últimos 2 partidos, jugamos con equipos que estaban por encima de nuestro en la tabla de posiciones, y sin embargo fuimos claramente superiores. El de Barracas capaz un poco más discutible, para mí lo fuimos, pero el de ayer ni hablar. Lo cual habla de una categoría, y más que de una categoría, de una zona con una irregularidad completa. Entonces, si tomamos como referencia estos últimos 2 partidos, ninguno de todos los que quedan por jugar, que vos mencionaste, Nico, serían cucos, pero bueno, hay que ver cómo llegan en ese momento a ese partido. Rafaela, a lo largo de todo el torneo, a lo largo de la primera rueda, aparecía con algunos nombres que tiene importantes y daría miedo, una cancha que nunca fuimos, pero si hoy lo ves en la tabla de posiciones, decís, no debería ser, de mínima te tenés que llevar un punto, pero de cajón. Y después pensás en Bronda Drogué, que nos queda no la fecha posterior, sino la otra,
o sea, dentro de 3 fechas, y mirás el calendario y decís, no, mira, hay partidos, la verdad que la mayoría de los partidos son equipos que deberíamos ganar, y hay que ver en ese momento cómo está Santa Marina, por decir algo, porque capaz, sin estar bien en la tabla de posiciones, justo agarra una racha por un cambio de técnico, porque andás a ver qué, y de golpe en ese trayecto del torneo anda muy bien. Entonces, pareciera que en principio no hay grandes viajes, eso es importante, pero no podemos fiarnos de que los rivales vayan a ser más o menos débiles, porque, insisto, a lo largo de todo el torneo, eso fue una caja de Pandora, no sabes con qué te encontrás al momento de jugar. Interpreto por lo que dicen y coincido en que lo que pareciera más importante en este momento no son los rivales, sino es el sostén del nivel que Ferro viene mostrando. Me parece que por ahí estaría la clave, que cambien los nombres si se tienen que cambiar o no, pero que no la idea, y que el nivel siga siendo así de alto y que esperemos que la efectividad acompañe. Eso es clave, Nico. O sea, si mantenemos cierto nivel de efectividad en las definiciones, porque te digo más, Ferro en partidos que no ha jugado bien, recuerdo el caso de Morón, por ejemplo, que fue superado, tuvo 4 jugadas claves que te podían cambiar el partido. Entonces, es interesante resolver ese tema, porque aún en momentos donde el partido no se está dando como querés, podés cambiarlo desde un gol, o incluso llevártelo sin merecerlo. Si Ferro está aceitado en ese ítem particularmente, creo que vamos a estar ahí en la lucha. Llegamos al final, nos reencontraremos el fin de semana que viene con más FW Podcast. La fecha será la 26 ante Brown de Porto Madrid.